Hola, hola, bienvenido espectador. Quien te saluda, Natalie Magán García, alumna de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de la ciudad de Tarapoto. El día de hoy estaré hablando acerca de ecuaciones diferenciales que tienen que ver con el tema de la ley de enfriamiento y calentamiento. ¿Quién dio este modelo matemático? La dio el científico inglés Isaac Newton hace más de 300 años. ¿Dónde? ¿Qué es lo que quiso dar a entender este científico? Él trató de relacionar la temperatura, por ejemplo, de una taza de café o una taza de té, cómo iba descendiendo su temperatura a medida que pasaba el tiempo. Es decir, él nos quiso dar a entender cuanto más tiempo transcurra, va a descender a una cantidad menor hasta llegar a la temperatura ambiente. Entonces, voy a utilizar este párrafo y lo voy a llevar a un modelo matemático. Él habla de la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Entonces voy a relacionar dos cosas bien importantes. Lo voy a expresar de una manera derivada. ¿Para qué? Para relacionar la derivada del tiempo, la derivada de la temperatura con respecto a la derivada del tiempo. Entonces, esta derivada vamos a relacionarla con la palabra, con esta palabrita donde nos menciona que es proporcional. Proporcional la vamos a denotar con una letra del alfabeto griego como alfa. ¿Y dónde? ¿Qué nos dice? Que va a ser a la diferencia. La diferencia es una resta. ¿Entre quién? Entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Es decir, la temperatura del objeto, ambas son lo mismo, y la temperatura del medio. Y ahora, esta expresión lo vamos a llevar a una ecuación donde esta proporcionalidad o proporción ya no va a ser alfa, va a estar con una letra o una constante llamada K. Entonces la derivada de la temperatura con respecto a la derivada del tiempo va a ser igual a que ese alfa ya no va a ser alfa, va a ser una constante K, y esto lo vamos a copiar de la siguiente manera. Donde nosotros podemos despejar, decimos la derivada del tiempo, de la temperatura, y esto pasaría a multiplicar. Y vamos a despejar nuevamente la derivada de la temperatura, T menos T sub m, y nos estaría quedando K por la derivada de T. A continuación vamos a hacer una pequeña integral para ambas partes de la igualdad, donde esto nos resulta el logaritmo natural de T menos T sub m, y esto pues estaría igual a K por T más una constante. Y ahora nosotros podemos relacionar con E, relacionando de esta manera, más E de la constante C. Así nos quedaría. Y donde podemos simplificar las E, y nos estaría quedando de la siguiente manera. Sería T menos T sub n, que va a ser igual a E, K, la constante K por el tiempo, y bueno, esta C viene a ser una propiedad de, supongamos, E más B es lo mismo que decir EA por EB, y en este caso tendríamos KT, y esto vendría a ser una constante, y la constante viene a ser esta. Entonces es lo que vamos a representar por C. Esta parte de acá se estaría representando por C, porque en realidad esto vendría a ser de esta manera. Ahora sí, está correcto. Entonces, proseguimos y vamos a despejar a favor de la temperatura del objeto. Ordenamos la propiedad conmutativa, A por B es lo mismo que si B por A. Estoy ordenando, y este negativo pasaría a ser
positivo la temperatura del medio. Ahora, inicialmente había mencionado que esto lo habían hecho en favor de cómo demostrar, con el objetivo de relacionar por qué descendía la temperatura de una taza de café o una taza de té. Entonces era porque al transcurrir los minutos descendía hasta llegar a la temperatura del medio en la que se encontraba la persona y el objeto. Vamos a reemplazar la temperatura del medio. Nos indica, el ejemplo es de 24 grados Celsius y la constante C, que no la sabemos, E, K, y el tiempo, vamos a trabajar con esto, nos indica que el tiempo es 0 y cuando es 0, la temperatura es de 75 grados Celsius. Entonces vamos a trabajar ambas temperaturas, donde esto va a pasar a restar una diferencia y nos estaría quedando 51 grados, y este es C, y K por ser 0, esto nosotros ya sabemos que su valor es la unidad, y C por 1 pues va a seguir siendo C. Esto es lo que hemos encontrado el valor para esta constante C, y lo podemos relacionar con las siguientes datos o variables con respecto al tiempo. Por ejemplo, cogemos nuevamente este modelo matemático, K por T, la temperatura del medio. La temperatura del medio sigue siendo 24 grados. Nuestro C ya sabemos cuánto equivale, 51 grados. Pero ahora ya no vamos a trabajar con 75 grados. Vamos a relacionar 61 grados, pero cuando es 61 grados, el tiempo ha transcurrido 3 minutos. Entonces, nuevamente vamos a pasar a restar, obteniendo 7, 37, una diferencia. Este 51 que está multiplicando a 3K, K por 3 lo mismo que 3K, y 51 estaría pasando a dividir. Tenemos esto, y como yo puedo desaparecer esta E ubicando el logaritmo 37 sobre 51, y entonces acá me estaría quedando simplemente el valor de 3K cuando digo que el logaritmo de E es igual a 3K. Entonces me queda el logaritmo de 37 sobre 51 y esto sería 3K. Pero el logaritmo de 37 sobre 51 nos sale un valor de menos 0,3 2090, y haciendo una simplificación a ambos extremos de la igualdad, donde K me estaría dando el valor de menos 0.1069. Muy bien. Entonces, con este modelo matemático nosotros podemos ir reemplazando y aplicando para diferentes tipos de ejercicios con diferentes temperaturas del medio y en diferentes tiempos, para la redundancia, y al reemplazar nos va a dar la igualdad, el equilibrio de la igualdad, y hay que recordar que esta constante K vino de la proporcionalidad del alfa respecto a esta derivada de la temperatura del objeto con la derivada con respecto al tiempo. Eso sería todo con respecto a la ley de enfriamiento y calentamiento que nos dio el modelo matemático, el inglés y científico Isaac Newton. Gracias.